Bien, si el paciente nos dice que nota un dolor ya un poco más profundo, un dolor profundo, pero que no es un dolor que esté muy definido, que cuando está a tiempo sentado le duele más, como que se le acaba cargando la pierna. Entonces, claro, ante este tipo de información, pues nosotros seguimos tirando del hilo y le preguntamos, ¿pero ya has notado esa sobrecarga de la pierna? ¿Te llega? ¿Es en toda la pierna? ¿Es solo en una parte de la pierna? ¿Es solo en esa zona? ¿Te dura mucho? ¿Tienes cambios de temperatura en la pierna? ¿Has visto algún cambio de coloración o algún cambio de volumen? ¿Por qué? Porque también puede ser que ese dolor inguinal que el paciente sienta pueda ser un problema vascular, como sería el de este paciente. En este caso, estamos haciendo le estamos haciendo una exploración en los vasos femorales. Los vasos femorales sí que es verdad que se pueden valorar en supino, pero siempre vamos a hacer una prueba en bipedestación, siempre para ver cómo comporta el flujo, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí vemos no solo un aumento del diámetro bastante evidente, sino que hay que se ve afecta la luz del vaso, ¿vale? Entonces, ante casos de estas características, directamente lo que hacemos es derivar al paciente y si puede ser con las imágenes para poder proporcionar un poco más de información. Fijaros cómo en el corte longitudinal, a medida que vamos ascendiendo, vamos perdiendo ese flujo, ya no somos capaces de verlo porque la luz del vaso está totalmente reducida, disminuida por el trombo. También puede ser que en algunas ocasiones nos encontremos con pacientes con un dolor inguinal, pero que ha sido tras una práctica deportiva, ¿vale? Que yo en estos casos les pregunto, ¿pero cómo fue? ¿Qué tipo de dolor tienes? Otra vez, bueno, pues es un poco profundo, difuso. Me duele sobre todo cuando alargo la zancada. Cuando alargo la zancada, cuando voy a hacer un sprint, cuando hago ¿cómo se llama? Un leg. Ay, el ejercicio este que hacemos todos en el gimnasio. Vamos, que es echando como la pierna hacia la extensión y hacemos una especie de sentadilla. Vale, pues ahí es cuando representan ese tipo de dolor, sobre todo también cuando están sentados en un sofá y dices que tiro a levantarme y es que ahí me duele. Bueno, pues en esos casos también tenemos que sospechar de que pueda ser una lesión muscular, en este caso del psoas ilíaco. Fijaros en esta imagen, hacemos un barrido, ¿vale?, del vientre muscular en transversal del psoas y en apariencia, pues tampoco sabríamos decir así a bote pronto de que realmente haya una lesión, ¿no? ¿Por qué? Porque si echáis un poco de memoria en el corte transversal del psoas, en ese mismo barrido vamos a ver distintas tonalidades de grises. Entonces, bueno, eso nos suele dificultar un poquito, por eso siempre tenemos que recordar hacer una comparativa con el lado contralateral. Hacemos lado afecto y comparamos con el lado sano. Y ahora ya empezamos a ver, bueno, no lo veo del todo súper claro, pero ya empiezo a ver que hay una ligera diferencia entre el lado afecto y el lado sano. Vemos que en el lado afecto, pues, tenemos más zonas heterogéneas, no es tan homogéneo como el lado sano, hay zonas más blanquecinas, otras zonas como un poco más oscurecidas, pero recordar que el psoas ilíaco es un músculo que genera bastante anisotropía. Entonces, bueno, pues aquí siempre tenemos un truco y es que a pesar de que para valorar roturas musculares siempre decidimos partir por barridos transversales, en estos casos también nos va a valer de muchísimo no olvidar el corte longitudinal, que realmente es el que me va a permitir ver la rotura con más nitidez. Fijaros cómo hacemos un barrido por encima de la articulación coxofemoral. Aquí tenemos el tendón del psoas y podemos ver con bastante nitidez dónde se encuentra la rotura. Mientras que la parte más superficial del músculo está manteniendo su patrón, fijaros cómo aquí ha perdido totalmente el patrón de fibras de tejido conectivo.
Por lo tanto, si hacemos una comparativa con el lado contralateral, vemos que el lado afecto tiene de nuevo heterogeneidad, hay una pérdida del patrón fibrilar que caracteriza la normalidad del tejido, por lo tanto, sabemos que este psoas ilíaco está roto. Nunca debemos dejar, como os he comentado antes, de hacer las pruebas funcionales, porque las pruebas funcionales en roturas musculares siempre nos van a dar un pequeño pronóstico de la evolución de esa rotura. ¿Vale? Aquí ya os digo que no hay nada en la literatura, por lo menos que nosotros hayamos encontrado, pero sí que al final lo que os estamos manifestando es la experiencia clínica. Y cuando tenemos un músculo roto que no ha generado una retracción de tejido y no hay un hematoma que se haya depositado en alguna zona y a pesar de estar roto, durante la solicitación del músculo seguimos viendo que hay un acompañamiento del tejido con el resto de fibras musculares, sabemos que, bueno, pues que eso va a tener un mejor pronóstico que si el tejido contráctil va por un lado y el tejido afecto va por otro, que sabemos que ahí, bueno, pues va a tardar un tiempito más en recuperar. También tenemos otras estructuras en la parte profunda del psoas, pues ya acercándonos a la articulación coxofemoral. No debemos olvidarnos de los ligamentos. En este caso, los ligamentos que van a rodear fundamentalmente la articulación, tenemos que tenerlos muy presentes porque son estos pacientes que nos dicen es que cuando ante la carga notan como un pinchazo interno. Dicen es que me pincha aquí dentro y tengo un dolor bastante punzante. Sin embargo, cuando se tumban se les suele pasar. Pueden tener un pequeño dolor residual si han estado ejercitando mucho la articulación, pero normalmente se les suele como diluir ese dolor mientras no estén cargando sobre la articulación. Aquí vemos, en este caso es un ligamento iliofemoral y observamos cómo está ligeramente engrosado, tenemos algún defecto cortical que ya sabemos estudiando las lesiones ligamentosas que cuando vemos defectos corticales quiere decir que el ligamento ha sufrido o está sufriendo y vemos zonas ligeramente anecoicas. Si veis aquí en el interior, no solo por la hipoecogenicidad general, sino porque aquí tenemos una zona bastante evidente de ausencia de tejido. ¿Vale? Entonces, es una de las estructuras que no debemos de olvidar, de valorar, ¿vale? El complejo ligamentoso que va a rodear la articulación coxofemoral. En este caso, yo al paciente le estoy haciendo rotaciones internas y externas para que me ayude un poquito a poder observar con mayor facilidad esa afectación ligamentosa. Ya dejando a un lado los ligamentos, vamos a profundizar un poquito más y ya, bueno, pues estamos cerca de la cápsula articular, cerca del labrum y en ocasiones podemos encontrar no solo afectaciones del labrum, sino también, en este caso, el paciente nos decía, bueno, sí, pues yo tengo un dolor en la zona inguinal, sobre todo cuando cargo sobre esa articulación, me va aumentando a medida que voy haciendo actividad. Entonces, tener una cosa en cuenta, cuando tenemos problemas fibrocartilaginosos, y esto ya me refiero a cualquier fibrocartílago del cuerpo, sobre todo aquellos que tienen zonas de carga, que nos pasa también en los meniscos de la rodilla. Cuando tenemos un labrum o un rodete, un menisco afecto, suele ser un dolor a la carga, en este caso, y un dolor que puede como irradiarse, ¿vale? Se va a irradiar a varios compartimentos. Aunque la afectación más severa esté en el compartimento anterior, el paciente
siempre hay que sonsacarle esa información y decir, ¿has tenido en algún momento alguna molestia en la parte lateral, en la parte posterior o en la parte medial? Y probablemente os diga, bueno, pues mi mayor dolor es en la parte anterior, pero sí que es verdad que a veces se me carga mucho la parte posterior o lateral. Entonces, bueno, pues eso también os está dando información y os está, como tenéis que tener ese olfatillo, ¿no? Para decir, uy, yo creo que voy a tener que hacer la valoración bastante más profunda para poder valorar el labrum. En este caso, siempre evidentemente haciendo comparativas con el lado contralateral, le tenemos que pedir al paciente o le pedimos una prueba funcional, le pedimos una prueba funcional, que es una flexoextensión de cadera. ¿Por qué? Porque aunque nosotros veamos de forma evidente que hay un quiste paralabral en este caso, tenemos que intentar determinar si ese quiste realmente es el origen del dolor del paciente, ¿vale? Entonces, puede ser origen del dolor del paciente si estuviese irritando algún nervio que pueda estar pasando por ahí, pero en este caso, si observáis, el quiste ya tiene bastante densidad, porque cuando nosotros le pedimos esa prueba funcional, en ningún momento se está colapsando, no se está comprimiendo, el líquido no se está distribuyendo por otras zonas y se mantiene. Y se mantiene no solo en el sitio, sino que no tiene ningún tipo de cambio morfológico. Por lo tanto, a mí esto me está indicando que este quiste lleva aquí un tiempo ya. Por ello, si el paciente me dice que es que es de hace unas semanas, ha empezado a tener un dolor en la zona de la ingle profundo a la carga, y yo veo esto, si le hago la prueba funcional y observo que ese tejido lleva ahí un tiempo, pues probablemente no sea el origen del dolor del paciente en ese momento, ¿vale? No quiere decir que en un momento determinado no haya podido sufrir una lesión. También debemos tener en cuenta que, porque habitualmente nos solemos quedar en las exploraciones coxofemorales, hacemos un barrido de la articulación, a veces les hacemos pruebas funcionales, pero en pocas ocasiones nos acordamos de descender un poquito con la sonda hasta la zona del cuello femoral, que en el caso de que haya un exceso de líquido es donde se va a acumular. Entonces, tener en cuenta, fijaros cómo en esta imagen observamos la cabeza y el cuello femoral y fijaros cómo está la cápsula totalmente abombada por esa presencia de líquido intraarticular. Tener en cuenta de que si estamos haciendo una valoración en supino y observamos líquido dentro de la articulación es porque hay un exceso. Porque si no, en supino no se ve manifestado. Tener en cuenta que los líquidos normalmente, evidentemente por gravedad, suelen descender. Entonces, ¿qué hacemos? Oye, pues si vemos un poco de líquido, lo primero, ya sospechamos de que hay un exceso, y lo segundo, pues siempre realizarle una prueba funcional para intentar movilizar el líquido y ver si hay un mayor acúmulo. En el caso de seguir con las sospechas, pues para salir de dudas, poner al paciente de pie y hacer la exploración en bipedestación, porque ahí se va a manifestar de forma muchísimo más evidente la presencia de líquido intraarticular en la coxofemoral. También tenemos que tener en cuenta que van a haber pacientes que, aun siendo jóvenes, ¿no? Pues dependiendo del tipo de actividad que hayan hecho a lo largo de su vida, pueden manifestar dolores, que son estos pacientes que dicen, mira, es que cuando estoy mucho tiempo sentado, sobre todo cuando están a 90 grados o pasan de los 90 grados, en un sofá profundo, pues mira, es que cuando estoy ahí ya me empieza a molestar la ingle, incluso estando sentado, ¿vale? Ya no os digo cuando va a levantarse o cuando prolonga más la zancada. Es que voy andando y si quiero alargar más la zancada ya me molesta. No puedo hacer una sentadilla. Si algo hacia algún tipo de arte marcial, es que cuando voy a dar una patada, ahí veo las estrellas. Vale, pues ahí probablemente sabemos que bueno, podemos intuir que la cosa va por la zona articular, y en esa valoración, en ese barrido, siempre tenemos que fijarnos en la cortical del hueso, porque es probable que nos encontremos con una zona artrósica. Podemos tener perfectamente una artrosis
en esa cadera, con independencia de la edad del paciente. Evidentemente, si el paciente tiene 20 años, pues es poco probable, pero a partir de los 40, ya dependiendo del tipo de actividad que ha realizado, sí que es posible poder ver estas deformidades corticales que ya pues, es cuestión de valorar con el cirujano cuál es el mejor tratamiento, ¿vale?, que se le puede hacer.